We sleep by the ever-bright hole in the door. Eat in the corner, talk to the floor. Cheating the spiders who come to say please. Politely they bend at the knees. ¿Qué eran ustedes antes de hacer aquel programa? ¿Qué historia de radio traían? ¿Escuchaban radio? ¿Eran como los comunicadores de ahora que no escuchan radio o ustedes eran oyentes de radio? Yo escuché mucha radio, en casa se escuchaba mucha radio, las radios tradicionales tipo Monte Carlo. Mi madre escuchaba Monte Carlo, a veces Universal, pero en general se escuchaba Monte Carlo en mi casa. Un horror. Sí, bueno. Cuando éramos chicos no había televisión todo el día. El entretenimiento era Monte Carlo a sus órdenes, esos programas de la tarde, esos magazines que hacían por radio. Y aquí está su disco, y con aquella cosa tan posmoderna que era aquí está su disco. Entonces de repente te pasaban una canción de rock and roll y de repente me veía Julio Iglesias y te quería matar. Así. Sí. ¿Eran oyentes del Dorado ustedes, por ejemplo? Yo, El Dorado, nunca lo había escuchado. Yo escuchaba Espectador, creo que estaba Sarandí, que estaba aquel Castillos, el viejo Castillo, Rubén Castillo. Y después pasé al Deco CX26. Eran los últimos dos programas de rock que había. Yo escuchaba Mediano Juvenil y después pasaba a Hamlet Fox o una cosa así. Hamlet Fox, Sí, que Hamlet era Fox, sí. en Independencia. Yo escuchaba Times Independencia. and Rock. Era una cosa que ahí que nunca pude traducir muy bien, no sé qué cornos decía. Y todo lo demás en esa época, que claro, estamos hablando de una época de los 70, era una época de soul. Después ese soul se transforma en música disco. Empezamos por la música disco, que yo decía, a mí es lo mismo, pero con otro nombre. Sí, no. Y me dejó totalmente acalambrado que siquiera el disco. El disco, la cosa fantástica así de la música disco era el sexo. Estaba en todos lados. Todo. Viva, vamos arriba. Todo con todo, vení para acá. Me acuerdo del año 78, que fue un año vomitivo, porque fue un año en que aparece... Sí, exactamente, Johnny Travolta y John Travolta de Bee Gees. y Staying los Alive. Bee Gees, y con Staying Alive y que no sé qué, y era aquello de Staying Alive, todo el día. Con un amigo mío compraba unos discos y yo compraba otro. Él, que tenía más guita que yo, entonces consiguió el doble Living in the Past, Jethro Tull, y yo vine con el hombre esquizofrénico del 2000, no sé cuánto, ese King Crimson. 21st Century Schizoid Man. Y yo aporté con eso. Y después el Made in Japan, que lo conseguíamos en las baratas de Palacio de la Música. ¿No ibas al Astro? Yo no iba al Astro, no había llegado esa información a Malvin. No había llegado. Y nosotros íbamos a las liquidaciones de La Fonola y el Palacio de la Música. Hasta que después dejé de comprar discos, después dejé de comprar CDs y ahora Los bajo. No, yo no digo que los bajo, pero los escucho por un aparato notebook, que ella fue la culpable de la introductora mía de internet, y ahí ya mi vida cambió totalmente, no salí nunca más a ningún lado. Son las 4 de la mañana, capaz que estoy enganchado, cualquier cosa. I'm sorry. Sí, porque tenés que ir de rodillas A la Gruta de a Lourdes. la sí. ruta de Lourdes. Si llego, no me afanan antes. Si no te afanan antes. Well, I'm off leaving, and that being done, I've put in a request to take up my turn in that forsaken paradise that calls itself hell, where no one has nothing and nothing is well meaningful. La historia musical es muy dramática. En mi casa se escuchaba Camilo Sesto, todo del estilo, de Demis Rousseau, no sé, Estela Raval, Los Cinco Latinos, el Club del Clan. Era terrible. En cuanto a discografía, lo mejor que saqué de mi casa paterna fueron los discos de Roberto Barri, que creo que todavía los tiene Mario, que los usábamos en el programa, porque después musicalmente fue una cosa tremenda. En el año 82, el primer disco de Jethro Tull que yo escuché fue el Stand Up.
Bueno, y medio a partir de ahí busqué, pero claro, en aquel entonces a mí no me daban bola. Comprarme un disco, me andaban el cuerno. Mi padre después compró un grabador. Yo lo que hacía era grabar, viste, de la radio, lo que podía, y era como me manejaba. Después cuando empecé a juntarme con estos energúmenos, con Marcelo y con Gerardo, que fue mi primer marido, sí, ahí sí, como que me di toda una panzada. Nosotros nos juntábamos los fines de semana a decir guarangadas, y un día él, que tiene una capacidad impresionante de improvisación, Gerardo se puso a pasar discos de Creedence y Sí, un solo tema, aparte me era- saturó. Sí, lo que pasa es que nosotros escuchábamos y lo un tema pasaba, por noche. y lo pasaba, y lo pasaba, y lo Escuchábamos un tema pasaba. por noche. Y entonces, Había temas que seguían, ¿no? Por ejemplo, un poco de Purple, un poco de Led Zeppelin, Claro. un poco de King Crimson, un poco de Jethro Tull, pero en cierto momento era solamente un tema. Eso es una cosa descubrimos muy a Midnight importante. Oil, el tema de Midnight Buah. Bedside Burning. Eso fue solo ese tema. Sí. Cuando vos empezás a escuchar un tema solo, dejas todo el resto del disco. O sea que me hizo ver un amigo, dijo, pero el tema tal está en tal disco. No. ¿Y qué escuchaste de ese disco? Yo escuché el tal tema. Qué interesante. ¿No? Como eso, te das un animal, ¿no? Were born surrounding mysterious lights, seen in the sky flashing. I just lit a fag and then took my leave in the blink of an eye. Entonces, a ustedes dos, ya eran jóvenes, grandecitos pero jóvenes. Jóvenes y salvajes. Año 85, Jóvenes, cuando aparece la radio acá del amigo. ¿Les movió algo el piso o ni se enteraron? Hay gente que no se enteró Yo todavía. había ido Yo me enteré, sí, me un enteré. par de recitales. Famoso, el del velódromo fue famoso. Baglietto realmente fue algo muy fuerte. Me gustó mucho en ese momento. Con el emergente Tito Páez, ¿no? Sí. Me decía que vos te habías enterado de Sí, de sí, una radio pero ya así. era en la época en que no escuchaba mucha radio. No me acuerdo, laburaba y... Sí, el laburo Ya, corta en el 85 la yo comunicación con la radio. arranqué a laburar y bueno, en el laburo no Andá a no se escuchar radio. no se escuchaba radio Sí. y bueno, está. Como que ahí perdí de haber sido gran escucha de oyente de radio, como que dejé de consumir. El que escuchaba mucho era Walter. Walter era el que me pasaba los piques de Walter las radios. Cortiña. Walter Cortiña me pasaba los piques de las radios. Y lo máximo que escuché fue a Sí. Enrique Pereira. Y después de escuchar de Palacio que estaba Gustavo Rey de noche. Claro, eso fue también por una etapa de ruptura, ¿no? O sea, Ujú. como un comienzo de la democracia. Y aquel programa Claro, de que Rey yo escuchaba con a otro Gustavo muchacho, Rey Almada. antes de que Una franquicia salieran muy todas grande. las demás radios. Cuando había solo tres, el Palacio Azul y Sí. el Plata, y no sé si el Sodre tenía una cosa que... Desde la FM, ¿no? Digo, En había FM, hablado más yo de- escuchaba de la gente de FM. No, yo AM después de no. Yo escuché Panamericana escuché un poco, Radio Mundo también escuché un poco, pero después me copó más. Cuando mi papá compró esa radio que tenía FM, para mí Claro. se me abrió se escuchaba mucho mejor. Y La entré a emisora escuchar de el Palacio Palacio. era una FM que uno El escuchaba Palacio. bastante. Por ejemplo, antes de laburar, yo escuchaba un programa que no me acuerdo qué era, que pasaba mucho rock argentino y rock uruguayo. Estoy hablando del 79-80. Muy bueno. No me acuerdo a qué hora era. Yo estaba demasiado en la onda británica, norteamericana, y ahí empecé a escuchar lo que era Lito Nevia, lo que habían sido Los Gatos. Aquelarre fue un grupo muy importante. Esos grupos eran impresionantes. Y claro, de ahí ya nos instalamos en el 85. Claro. Con la aparición de Los Estómagos, Traidores, Cero, haciendo aquella cosa que yo no sé qué era lo que hacían. Después tenés Tontos, todo el mundo los consideraba tontos. Yo los sigo tontos considerando. no tenían nada. No. Tontos, yo creo que era como una tomada de pelo. ¿No? Los Traidores, yo en la distancia los veo como muy serios. Era una cosa como totalmente sobrecargada, Sí, ¿viste? sí, O sí. sea, como una versión de los Sex Pistols, pero sin el humor de los Sí. Sex Pistols, dramáticos, Flores en mi tumba, ¿viste? Todo ese tipo de Sí, cosas, sí. ¿viste? Mientras que los Sex Pistols, los tipos trataban los temas de ahí. Desocupación, tengo 16 años, anarquía en el Reino Unido, Dios a la reina, o sea, tenían una estructura muy concretita. Sí, un país muy particular. Un país muy particular, tacherismo,
Estaba llegando. Y claro, era otra cosa. Everyone's safe, we're in the grave. See you there, good afternoon tea. Time for awaking the tea ladies, making a brew of Pasamos el 85, aparece el Dorado, no les movió mucho el piso a ustedes, se ven en otra cosa. Sí, estábamos en una etapa fermental. Pero quedaría bien que dijeran que el Dorado les cambió la vida, todo eso, que queda bien, Sí, que sí. queda romántico, pero no, lo ven que hicieron. No, pero en realidad sí, los ecos del... A mí él me llevó Se escuchaba. a conocer el antiguo En la calle local. Maldonado. De la radio fundamentalmente me acuerdo de dos cosas. El primer día que me llevó allá a la radio, ¿dónde era la calle? Maldonado y Carmelli. Era un templo. Y después la bañera de 18 de julio. La bañera de 18 de julio fue... Yo creo que... Viste, en aquella época éramos aburridos, no tenemos Facebook, no tenemos Twitter. La bañera esa tendría que haber sido distribuida por todo Facebook, por todo Twitter. No era para YouTube, porque era la foto. La bañera en Facebook, la bañera en Twitter, en Instagram, ¿no? O sea, eso, la bañera era fundamental. ¿Me puedes explicar qué es lo de la vida? Vos estabas a un baño que no era el baño, o era el baño. Era el baño, yo no transitaba baños en aquella época, no era como ahora. Entonces, abría la puerta del baño, me encontraba con una bañera ahí impresionante que era un documento totalmente surrealista, ¿no? O sea, yo creo que para entender el Portland al aire es entender primero su realismo. Sí, sí, estaba la bañera. Claro, lo que pasa es que yo después trabajé con la bañera, ¿no? O sea, yo tenía, por ejemplo, cuando hacía cosas de arte y todo ese tipo de cosas me gustaba, ¿viste? La bañera y arriba el calefón, porque es bañera y calefón no tienen algo juntos, ¿viste? Entonces le sacás la foto a eso y no digo que llegue a ser algo muy contundente, ¿no? Pero tiene algo. Está. Entonces, a mí me gustaba eso. A mí me gustaba, principalmente, por supuesto, me gustaba la sirena. La luz roja. La luz roja. El Tali. La La luz luz roja roja de Claro. la radio era absoluta. Eso era una cosa que... Es fácil. Todos los estudios de radio tienen una luz roja Sí, claro, sí. para avisar cuando estás al aire, ¿verdad? Es una lamparita en una cajita de plástico roja. Nosotros no teníamos eso. Teníamos una baliza de una sirena de un patrullero. Conseguida por mi viejo, Dios sabe de dónde. Sí, sí. Y la teníamos como el Tali. O sea, cada vez que vos ibas a salir al aire, se te prendía la baliza de la sirena del patrullero. ¿Eso era Maldonado? Ya Y desde el Maldonado lo 18 teníamos. también. El También. 18 Sí. seguía. El 18 estaba arriba de la consola. Ese era el... Maravilloso. Larguen y vayan. People, what have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. Bueno, y vamos a hablar un poco del programa. Bueno, Mario me contaba, porque él ya tuvo su capítulo hablando de Portland al aire, bueno, cómo surgió, cómo se conoce contigo en El Espectador, ¿puede ser? En El Espectador. ¿Lo habías entrado a trabajar en radio? Sí, por esos milagros, por esas causalidades. Como un trabajo más, nada de... Sí, hacía producción, en realidad no salía al aire. Y me daba pánico salir al aire. Un par de veces trabajaba en el programa de Ignacio Suárez, Canal Libre, que iba de mañana. Todavía estaban en las instalaciones de allá, de arriba Expósito, en Soriano. Y después, bueno, fue en el momento que la compró de María y después se mudaron para acá, para Río Para Branco. Río Branco, sí. Y Trabajaba a la ahí vuelta. era todo maravilloso, primer mundo. Entonces, después teníamos el contraste, íbamos al Dorado y después íbamos al Espectador y aquello era Sí, sí, como sí. una cosa muy particular. O sea, vos trabajabas ahí de productor, hacías Hacía operaciones. producción para el programa de la mañana, sí, después surgió la idea de hacer un programa semanal que lo hacíamos con Mario y lo conducía Efraín Churiribán, que se llamaba De cara al tercer milenio, en el año 90, hablando de lo que iba a ser el año 2000 en cuanto a tecnologías y salud y todo, ¿no? Y hablamos de la televisión digital en el año 90, de la radio por satélite, la televisión por satélite. Bueno, un montón de cosas. Teníamos muchos audios que nos
llegaban de la Deutsche Welle y de la BBC, usábamos mucho de ese material y bueno, y también en el año 91, en febrero, en plena Primera Guerra del Golfo, hicimos un programa de carnaval, me acuerdo. Íbamos a la feria y habíamos encontrado una revista Mundo Uruguayo del año 43, yo qué sé, 42, 43. A mí no me miran. Que en el editorial había una careta con la cara de Goebbels. Y había toda una introducción que hablaba de la guerra, de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué. Y vos leías aquello del año 42 y era como que te estuvieron hablando de lo que estaba pasando en Medio Oriente. Era como... entonces estuvo muy interesante. Y aparte, bueno, Efraín Churi es un señor conductor, periodista, ¿no? Y vino, él trajo a un amigo de él, que era Rodolfo Martínez Barbosa, que sabía mucho de carnaval, sabía muchísimo. Tipo genial. Con él hicimos el 500 años después, bien, un programa. Él colaboró mucho con nosotros en otros programas, en ese de carnaval y bueno, también en otros. Era un tipo con hacía mucha investigación y era, la verdad que impresionante, un tipo muy inteligente y muy sagaz, un gran valor. Era muy interesante, con incluso la edición, la música, en una época se hacía en vivo, después nos pareció que estaba mejor hacerlo grabado porque quedaba mejor la edición, porque Mario le ponía, quedaba muy lindo armado. Bueno, después empezamos a hacer entrevistas también con gente que opinaba sobre un programa que estuvo muy lindo, que fue el Darno, Mariano Arana y Juseca. Yo no me acuerdo de qué fue lo que empalmamos con estos tres personajes hablando para adelante. Yo me acuerdo que Arana habló sobre arquitectura. Era cómo veían la arquitectura para el 2000, cómo veían la música en el 2000, cómo veían el humor. Era una cosa así, ¿no? Siempre teníamos ese tema de que el humor siempre nos arrastraba. Y teníamos, bueno, la idea esa de que de aquellas grabábamos nosotros. Había una discoteca en Argentina, en Buenos Aires, que se llamaba, no sé si está todavía, Cemento, que era Era del loco ¿cómo se llama? Del barbudo el Cromañón. El de Cromañón, sí. Omar, no sé cuánto. Omar Chabán. Claro. Y fue ese día, aparte ese día que estábamos escuchando Creed de Tonight. Yo voy a tener una discoteca que se llama Portland, en Rivadavia, 700. Y fue como que quedó, y después éramos Portland al aire. Y el Portland al aire es como molesto, ¿no? Y éramos muy molestos. Mucha gente se molestó. Mucha gente. Hasta que el gobierno de los blancos nos censuró y nos sacó del aire. Teco fue uno de los primeros en llamarme por teléfono para que fuera a hablar a programa para denunciar. Yo ya en esa época yo ya estaba retirado porque yo no quería ningún problema con la ley. Ahí yo ya me había fugado, que dije esto viene muy grosso, entonces escribía. Estaba para la escritura, no me convencía nada de lo que escribía, siempre estaba con esa cuestión, ¿viste? Después con el tiempo yo agarré y dije, bueno, vamos a dedicarnos un poco a escribir cosas un poco menos melodramáticas, ¿no? Estas cosas más muy oscuras, porque estaba para mucho Camus, mucho Sartre, el extranjero, ¿viste? Existencialismo, sí, luego me faltaba un bandoneón. Y creo que esos son los resabios de ciertas generaciones, ¿no? Como dice un rockero argentino, que el rock primario argentino era como descendiente del tango en forma directa, ¿no? Y entonces empecé a escribir cosas más o menos un poco más loquibambias. Me encerré en un hotel en Buenos Aires, me leí el manifiesto surrealista. No me sirvió para nada. Yo dije, bueno, eso es importante, que no me sirva para nada. Y bueno, entré en contacto con la cuestión surrealista que me dejó. Hasta que una vez un loco que se dedica al arte y que sabe, me dijo, vos te creerás surrealista, pero lo tuyo es pop art. Entonces fue una crisis muy grande. Ahí tuve que empezar a reflotar a Warhol. Tuve que empezar a ver qué era lo que hacían en The Factory. Y bueno, y como se llama Lou Reed, ¿no? No lo banco. O sea, es un tipo que no lo soporto. No,
por espejo. Y yo me gustaba Laurie Anderson y después nunca más en mi vida escuché a Laurie Anderson. Y después empecé a escuchar a Jimi Hendrix. Estuve como 5 años escuchando a Jimi Hendrix nada más. Muy fuerte. Sí, y encontré cosas interesantísimas. If Jesus saves, well, it better save himself. From the gory, glory seekers, we use his name in death. Ow! Oh, Jesus save me. Empecé a escribir cosas que surgían de la mente, o capaz que no se sabe eso. Y eso, toda esa corriente llevó hacia lo que era Portland al aire, ¿no? Portland al aire podría decirse que es un título medio punk. Y el programa era medio punk. Había momentos en que era difícil escuchar lo que se hablaba, porque era tanto barullo que había. Era como muy... Era medio punk. Yo, al no existir internet, no me había dado cuenta que estaba teniendo una estética bastante punk. Y el hombre que ponía orden a todo eso era acá, el hombre, ¿no? Porque, evidentemente era como el George Martin del tipo que trataba, que me decía, escribí animal, no hables, porque claro, yo le hacía la vida imposible. Yo me pongo a hablar ahora y termino, bueno, la semana que viene, y el tipo, imagínate, editando todo eso, se le iba cayendo el bigote, la barba, todo se le caía, porque, pum, pa. Yo soy un tipo muy difícil de escribir, un boludo muy importante. Entonces escribir para mí es un trabajo muy estresante. Entonces yo lo que hago es prender un grabador y largo. Y después andar a editarlo con Magali. Andar a editarlo si tenés ganas. Y yo mismo, cosas que yo grabo, no las puedo editar. Porque son tantas cosas. Pero yo qué sé, no sé, viste, yo... Todo ese revoltijo, aparte soy el culpable del título, cosa que a veces me dio vergüenza. Porque un muchacho que era albañil me dijo, el Portland si te caen los ojos te deja ciego. Yo, al no tener conocimiento de eso, quedé como en deuda con el Zunca. Sí, el premio era un fratacho y la llana. Una cosa honestamente punk. Les dábamos los envasados de Portland, era un frasquito con Portland adentro y el pegotín que decía Portland al aire. La gente venía y dice, anda a saber qué premio pensaban que era. No vamos a llevar, yo qué sé, una escultura, ¿viste? No. Walk down by the bathing pond to try and catch some sun. Must have been at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was at school.